Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz jueves a todo aquel que me escucha y deseándote en esta mañana preciosa que Dios te guarde, Dios te cuide y por supuesto que podamos nosotros descansar en esa promesa de que Él es nuestro guardador y cuidador, entendiendo de que no hay epidemia, no hay nada de eso que nos amedrente a ti y a mí, que tú y yo podemos vivir confiados. Pero también es importante entender que vivir confiados no es lo mismo a ser unos irresponsables. Vivir confiados significa que nosotros hacemos lo posible y que Dios se encarga de lo imposible. Así que mis hermanos, con mucho cuidado con este asunto del coronavirus y por supuesto seguimos orando sin amedrantarnos, sin temor, sin miedo, sabiendo de que el que camina con nosotros es más grande que cualquier epidemia que se pueda levantar. Asimismo, también entramos de lleno en lo que es la palabra de Dios en este día, porque hemos tocado un tema muy interesante, un tema que me apasiona mucho, y es cómo nosotros expresamos la vida de Dios. Y creo que esa es una pregunta que todos nosotros debemos de hacernos, que en la medida en que vamos creciendo y madurando en la fe, la pregunta siempre, la vara para medir, es cómo yo estoy expresando la vida de Dios en medio de mi caminar. Porque creo yo que el Evangelio no es una teoría, no es una filosofía, el Evangelio es algo que se expresa en cada paso que damos, en cada palabra que hablamos y en cada obra que hacemos. No porque seamos salvos por obras, pero porque hemos sido salvos para buenas obras. Así que te invito, ¿verdad?, a que hoy me prestes tu atención, me regales 5 minutos y podamos nosotros ser edificados en esta palabra, porque creo que es muy puntual para tu vida y para la mía, y creo que es una herramienta indispensable que te llevará a mirar con más claridad lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Y es el versículo 5 en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, dice así: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ayer hablábamos de las características de un soldado y cómo como creyentes debemos de tener estas características de un soldado, porque expresa lo que es el carácter de Cristo, ¿verdad? Ese carácter leal, ese carácter de fidelidad, ese carácter de no huirle al dolor, porque Pablo dice que debemos de tener estas características de soldado que sufre penalidades. Y así mismo, como creyentes no podemos tenerle miedo al dolor, porque el dolor trabaja en nuestro favor cuando lo enfrentamos con las herramientas que Dios nos ha dado. Y el versículo 5 nos dice de una manera muy puntual que hay otra característica que debemos de tener, y es la característica de un atleta. Quiero darte 3 puntos, los cuales nos expresan lo que es la vida de un atleta y cómo eso se refleja en la vida de un creyente. Lo primero que quiero decirte es que un atleta tiene disciplinas. Y yo sé que eso es una palabra ofensiva para nuestro tiempo, porque creo que nuestro tiempo es una generación donde las disciplinas no es algo común y corriente, pero todo atleta tiene disciplinas. Mientras muchos duermen, el atleta ya se levantó a entrenar. Mientras muchos descansan, el atleta sigue practicando y corriendo. Mientras muchos hacen deporte a manera de entretenimiento para el atleta, eso se ha convertido en su estilo de vida. Y de esa misma manera nosotros como creyentes tenemos que tomar esas características, esa disciplina. Muchos han tomado el Evangelio como una manera de entretenerse, como una manera de que no hay nada más que hacer, porque entiendo que es algo chévere. Pero el Evangelio no es algo chévere, no es porque no hay nada más que hacer. El Evangelio es mi vida, el Evangelio es mi todo. Ese debe de ser el punto de vista de cada uno de nosotros, donde el Evangelio no es una parte de mi vida, es toda mi vida. Y por ende tiene que encajar unas herramientas, tiene que encajar unas disciplinas. Mientras muchos toman la iglesia como un club social, tú y yo vemos la iglesia como un centro de entrenamiento, como un gimnasio donde estamos siendo formados para caminar en el propósito de Dios. Todo atleta ha definido su vida y entiende que su alimentación, que su descanso, que su caminar, que su acostar, todo gira en torno al deporte al cual ellos se han sometido. Y de esa misma manera tú y yo, como hijos de Dios, debemos de tener esa disciplina de entender de que nuestra vida
gira en torno a través del Evangelio. Por ende, cada palabra que hago, cada alimento que tomo, y me refiero en el ámbito espiritual, no va a ser cualquier cosa, tiene que ser algo bien regulado, algo bien medido. ¿A qué estoy prestando mis oídos? ¿O estoy abriendo mi oído a lo que Dios está hablando a mi vida? ¿O estoy abriendo mi oído a lo que quiero escuchar? Por ende, el todo creyente debe tener la disciplina de un atleta, de poder tener ejercicios espirituales. A eso yo le llamo disciplinas espirituales, la oración. Es triste ver cómo nuestra generación ha dejado la oración a un lado, cuando la oración debe de ser parte de nuestras disciplinas. La lectura de la palabra. No podemos nosotros dejar a un lado esa disciplina tan importante, porque si un atleta quiere ganar su carrera, necesita practicar todos los días. De esa misma manera, todo creyente que está caminando de una manera seria en el Evangelio, tiene que tener estas disciplinas espirituales que nos forman, que nos dan el carácter y que nos llevan y que nos dan las herramientas para luchar en contra de todos los deseos que son contrarios a la voluntad de Dios. Mientras muchos descansan, el atleta lucha en contra del deseo de descansar para seguir practicando. De esa misma manera, tú y yo luchamos en contra de todo deseo carnal para poder nosotros vivir y expresar la vida de Dios en todo lo que hacemos. Y lo segundo que quiero decirte de un atleta es que un atleta camina en legalidad. No estoy hablando del legalismo, porque Dios no es legalista, pero Dios sí es legal. Dios no camina en legalismo, pero Dios sí se mueve en legalidad. Dios es un Dios de orden. Por ende, si un atleta quiere ser coronado, dice el apóstol Pablo, necesita caminar conforme al orden, conforme a las leyes. Asimismo, tú y yo como hijos de Dios, si queremos nosotros expresar la vida de Dios de una manera plena en nuestra generación, tú y yo necesitamos caminar de acuerdo al orden de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al deseo de Dios. Por ende, mis deseos ya no son relevantes, por ende, mis sueños ya no son importantes. Ahora la pregunta importante de todo hijo de Dios es: ¿qué es lo que anhela Dios para mi vida? Y cuando yo he contestado esa pregunta, necesito caminar de una manera muy puntual en lo que Dios ha mostrado a tu vida y a la mía. Por eso es importante que entendamos que no hay entendimiento de la voluntad de Dios si primero si no renovamos nuestra mente. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estos audios, que cada día podamos nosotros adoptar principios, adoptar verdades, incorporarlas a nuestra vida y desechar asuntos que no nos aportan, que no nos avanzan en el propósito eterno de Dios. Hermano, estamos hablando de la disciplina de un atleta, y creo que muchas veces nosotros hemos dejado a un lado la disciplina de escuchar la palabra de Dios. Es un ejemplo tan simple como estos audios. Muchas veces los dejamos a un lado, muchas veces los ignoramos, pero pudiéramos usarlo como una gran herramienta de entrenamiento para que sea Dios hablándonos, ministrándonos y formándonos cada día. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, exhortándote a que crezcamos juntos en el entendimiento de la voluntad de Dios y caminemos, corramos y luchemos como atletas, entendiendo que esta carrera ya la tenemos ganada en Cristo, pero la corremos para expresar y manifestar esa victoria que ya Él nos dio. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación, que prontamente nos estaremos mudando, y a partir de febrero estaremos en una nueva dirección, en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.